Muy bien, jóvenes, entramos al cuarto capítulo de la materia hidrostática. A ver, vamos a entrar a estudiar a los fluidos. ¿Cuáles son los fluidos? Los gases y los líquidos, ¿ya? A ver, había la curiosidad de saber si las leyes de la mecánica de Newton, que hemos estudiado con los sólidos, cuando un móvil se desplaza, etcétera, tenían validez o no para los fluidos. Entonces los físicos hicieron pruebas, demostraciones, experimentos para ver si las leyes de la mecánica, ¿cuáles son por las leyes de la mecánica? La cinemática, la dinámica, el trabajo, la energía, potencia, tenían validez para los fluidos, ¿no? Los líquidos y los gases. Muy bien, entonces se encontró que sí tienen absoluta validez, pero que tienen que hacerse algunas correcciones, complementaciones en algunos casos, dependiendo de las características de cada fluido. ¿Cuáles son esos algunos casos? Miren, los ingenieros, por ejemplo, que trabajan en dos empresas, digamos, una que trabaja en Sawapac, un ingeniero, y otro ingeniero que trabaje en aceite fino, ¿ya? El ingeniero de Sawapac deberá calcular la potencia necesaria para una motobomba que envíe agua desde uno de los pozos de Sawapac hasta un barrio que se encuentra, digamos, ya a 1 kilómetro, que tiene que enviar agua. Y la fábrica de aceite fino tiene que hacer unas instalaciones, un estudio para enviar aceite crudo, se dice crudo cuando recién ha sido sacado de la pepita, ¿ya? Desde la parte inferior de la base hasta el tercer piso donde se va a hacer un tratamiento, ¿ya? O cuando yacimientos quiere bombear petróleo por un oleoducto. Bueno, hay sus diferencias. ¿Y cuáles son las diferencias? Por ejemplo, que es más fácil que el agua se desplace por el tema de la viscosidad y es más complicado desplazar aceite o petróleo. En esos casos, entonces, la física encontró algunos procedimientos complementarios, ¿no? Aplicando la mecánica newtoniana. Entonces, el tema de los fluidos se ha dividido en dos capítulos. Este primer capítulo se estudia los fluidos en reposo, en la hidrostática, fluidos en reposo. El siguiente capítulo es la hidrodinámica, o sea, movimiento de los fluidos, ¿ya? Entonces, hoy vamos a estudiar los fluidos en reposo. Veamos algunas características físicas, es necesaria, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con el volumen? Estamos hablando de dos estados de la materia, líquidos y gases. ¿Qué pasa con el volumen? Cuando se coloca un líquido en un recipiente, el líquido se adecua a la forma del recipiente, ¿ya? Sea un recipiente esférico, cilíndrico, curvo, etcétera, el líquido se adecua. ¿Qué más? El volumen es una magnitud física, ¿sí? Que tiene un valor, una magnitud. Entonces, el volumen de los fluidos no varía. Ni aumenta ni disminuye el volumen por la acción de fuerzas externas. ¿Y qué pasa con los gases? ¿Ya? Los gases ocupan todo el volumen donde se inyecte el gas. Por ejemplo, si una cápsula de gas lacrimógeno se colocara en la puerta de la entrada de un aula, entonces a los pocos segundos se percibirá el efecto del gas lacrimógeno hasta el último rincón del cuarto. Entonces los gases ocupan todo el volumen que los contiene. Pero ¿qué más?
Anteriormente hemos dicho que los líquidos no pueden comprimirse. ¿Qué significa? Que si se le aplican fuerzas normales a un líquido, no se achica, no se comprime. Pero ¿qué pasa con el gas? El gas sí, si se le aplica fuerzas, entonces el gas se achica, su volumen se achica. ¿Por qué? Porque el gas es compresible hasta un cierto límite. Un ejemplo, cuando estamos cuando se usa el líquido de freno en su movilidad, joven, líquido de freno, para frenar la movilidad, está utilizando un líquido viscoso, ¿sí? De freno, usted dice. Se aplican fuerzas y lo que hace ese líquido es eh, presionar para que la llanta se vaya deteniendo. Pero ese volumen no se achica, sino simplemente actúa. Pero ¿qué pasa con el gas? A ver, afuera existe el oxígeno en su estado natural, en la atmósfera es lo que respiramos, y se han de haber visto que para los hospitales llevan oxígeno licuado. ¿Qué ha pasado? El líquido, el gas, el oxígeno, perdón, se inyecta en unos tubos. ¿Y cómo se inyecta? Utilizando presiones altas, ¿sí? Se utiliza presiones altas y el gas se va introduciendo dentro del tubo, pero llega un punto en que cambia de estado, de ser gaseoso pasa al estado líquido. Muy bien. Otro, otra característica física hemos visto el volumen, la viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? Es la medida de la resistencia interna de un fluido a desplazarse o moverse, ¿no? O moverse. Eh, los fluidos que se mueven más lentamente tienen una viscosidad más alta. Los que se mueven más rápidamente tienen una viscosidad muy débil. La viscosidad se mide en Poissy en el sistema internacional. ¿Ya? Un Poissy es igual al producto de Pascal por segundo. Ujú. A Pascal segundo, no es por segundo, a Pascal segundo. Otra magnitud física, la densidad. La densidad. ¿Qué es la densidad, jóvenes? A ver. eh, usted tiene, haga ver un experimento. Agarre un vaso de azúcar, ¿sí? Un vaso de azúcar. Y agarre otro vaso con cemento. De una bolsa de cemento llena el vaso. Entonces usted va a ver que los dos vasos que son del mismo tamaño, el vaso que tiene cemento es más pesado que el vaso que tiene azúcar. ¿A qué se debe eso? A la densidad del material, ¿no? A la densidad. ¿Y qué es la densidad? Es una magnitud física escalar, ¿ya? Escalar, que se calcula matemáticamente dividiendo la masa entre el volumen que contiene a esta masa. Entonces, la densidad, hay tablas de las densidades, ¿sí? En el sistema internacional se mide en kilogramos por metro cúbico. En el sistema CGS se mide en gramos por centímetro cúbico. Ya nosotros no tenemos que calcular casi la densidad de ninguna sustancia. Todas las densidades son conocidas y están en tablas, pero las utilizamos para otros cálculos. Miren acá, fíjense. Dice tabla de densidades absolutas. Se dice densidad absoluta cuando tiene unidades, ¿ya? Acá está la sustancia, la primera columna. La siguiente está la densidad con unidades. Ya, acá está bien del medio unidades de gramos por centímetro cúbico. Y en la última columna la misma densidad, pero en otras unidades. Kilogramos por metro cúbico. Esta tabla la vas a utilizar bastante haciendo ejercicios. ¿Por qué se dice absoluta? Porque acá tenemos otra densidad, la relativa. Miren, la absoluta tiene unidades y la relativa no tiene unidades. Pero vamos a explicar por qué. ¿Ya? ¿Pones? Entonces, la densidad es una magnitud física, dijimos, escalar, pero de mucha utilidad.
bastante utilidad. Los ingenieros utilizan bastante la densidad para hacer cálculos. ¿Con qué se trabaja? ¿Con qué unidades? Con los dos sistemas, sistema CGS y sistema internacional. Quiero que ustedes vean acá unas cuantas densidades para que van a trabajar mucho haciendo ejercicios, ¿ya? A ver, acá dice aceite acero. Acero, miren, 7,8. ¿Qué cosa? Gramos por centímetro cúbico. ¿Qué significa? Que si usted tiene un recipiente de 1 centímetro cúbico es lo mismo que 1 mililitro. Y lo llena de acero, ¿sí? Van a entrar 7,8 gramos en ese cubito en ese cubito de 1 centímetro cúbico. 7,8 gramos por centímetro cúbico. Pero si usted quiere en el sistema internacional kilogramos por metro cúbico, ¿ya? Hace conversiones y le va a dar 7,800 kilogramos por metro cúbico. Ojo, en la mente ustedes quiero que mentalmente vean un cubo. Y ese cubo tiene 1 metro de alto, 1 metro de ancho y 1 metro de profundidad. ¿Cuántos kilos de acero entran en ese cubo? 7,800 kilos. Ajá, eso es la densidad. Pero vean más abajo el hierro. Acá está el hierro, miren, ¿ves? Acá, abajo del hielo, miren. Hierro. ¿Cuánto es la densidad en el sistema CGS? 7,8 gramos por centímetro cúbico. Y en el sistema internacional, 7,800. ¿Cómo es eso? Es lo mismo, ¿no ves? Es lo mismo. ¿Por qué? El hierro es un elemento y el acero es un compuesto. Es un hierro procesado. Para hacer acero hay que procesar el hierro con carbón, ¿ya? Pero tiene la misma densidad porque el acero es hierro tratado específicamente. ¿Qué otra densidad? Miren, vamos a trabajar bastante con el agua. La densidad del agua es la referencia para hacer otros cálculos. Miren, densidad del agua, agua del río. 1 gramo por centímetro cúbico. Dice agua destilada, el agua del río. 1 gramo por centímetro cúbico. O 1,000 kilogramos por metro cúbico. Y el agua del mar es un poco ligeramente mayor. ¿Por qué? Porque el agua marina tiene sales disueltas, ¿ya? Entonces, el agua del mar, su densidad de 1,03 gramos por centímetro cúbico, ¿sí? Un poco mayor. Y en el sistema internacional, 1,030 kilogramos por metro cúbico. Les estoy mencionando las densidades más conocidas con las que vamos a trabajar en ejercicio. Sigamos para abajo, el aluminio, miren. El aluminio es un metal liviano. ¿Cuál es su densidad? 2,7 gramos por centímetro cúbico. En el sistema internacional, 2,700 kilogramos por metro cúbico. ¿Qué otra? El cobre, vamos a trabajar con el cobre. Es 8,9 gramos por centímetro cúbico. O bien 8,900 kilogramos por metro cúbico. A ver, hemos hablado del agua, hemos hablado del aluminio, del cobre, vamos yendo más abajo. Ojo, hielo, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Miren, el hielo, 0,92 gramos por centímetro cúbico. Pero ¿acaso el hielo no es el agua? Sí, el hielo es el agua sólida. Pero su densidad de hielo es menor que del agua líquida, miren. Por eso se explica que el hielo, como usted coloca dentro de un recipiente con agua, flota. El hielo flota en la parte superior. Se encuentra semi-sumergido, ¿ya? Agua, agua sólida. Hierro, ya les dije, 7,8. Mercurio. El mercurio, jóvenes, es un elemento muy pesado, ¿ya? Es un metal. Es el único metal en estado líquido, porque su estado natural del mercurio es el estado líquido, ¿ya? Su densidad es 13,6 gramos por centímetro cúbico o 13,600 kilogramos por metro cúbico.
El mercurio, jóvenes, es un metal 13,6 veces más pesado que el agua. Más pesado que el agua. Es una sustancia que se utiliza mucho en la industria. Vamos a hacer ejercicios de densidad con ustedes con el mercurio. ¿Qué más? Viene el oro. Mira, el oro es pesadísimo. ¿Qué más viene? El plomo, pesado también el plomo. Muy jóvenes, estas son las tablas de las densidades absolutas. Ustedes no tienen que calcular nada de densidades. Tienen que utilizar estos datos, ¿ya? ¿Y qué es pues la densidad relativa? Ajá. Densidad relativa es la comparación de densidades de dos sustancias, ¿ya? Dos sustancias. Generalmente se la compara con el agua, ¿ya? Con el agua. ¿Y cómo se calcula matemáticamente la densidad relativa? Se pone en el numerador la densidad de la sustancia y en el denominador la densidad del agua de río, ¿no? Agua dulce. Muy bien. Pero mira acá del aluminio. 2,7 gramos por centímetro cúbico es la densidad absoluta y 2,7 la densidad relativa. ¿Por qué? Porque en esta fórmula se simplifican las unidades. Arriba gramos por centímetro cúbico, abajo también, y solamente queda el número. A ver, jóvenes, denme 2 minutos, analicen los datos de las densidades absolutas y relativas y seguimos. Muy bien, jóvenes, entonces estamos viendo que la densidad absoluta y la densidad relativa en números es la misma, solo que la densidad relativa no tiene unidades. Mira, acá hay un ejemplo. Calcular la densidad relativa del aluminio. Densidad relativa del aluminio. Colocamos arriba la sustancia, la densidad del aluminio, 2,7 gramos por centímetro cúbico. Abajo la densidad del agua, 1 gramo por centímetro cúbico. Simplificamos las unidades y luego dividimos 2,7 entre 1, da 2,7. Ajá. Es el mismo valor, pero sin unidades. ¿Ya? Entonces, las densidades relativas, si no se especifica, hay que suponer que es comparada con el agua. Pero también se puede decir, a ver, calcule la densidad relativa del oro respecto a la plata o de la plata respecto al oro. En ese caso ya no entra el agua, ¿ya? La densidad relativa de una sustancia A respecto a la sustancia B se calcula dividiendo la densidad de la sustancia A entre la densidad de la sustancia B. Acá hay un ejemplo, el ejercicio 1. ¿Qué dice? Calcular la densidad relativa del cobre respecto al mercurio. ¿Qué nos está diciendo el ejercicio? Que en el numerador colocaremos del cobre y en el denominador del mercurio. Muy bien. Acá está, miren, de la tablita anterior yo he sacado densidad del cobre 8,9 gramos por centímetro cúbico. Va al numerador. Y al denominador 13,6 gramos por centímetro cúbico en el denominador. Simplificamos las unidades del numerador con el denominador. Divido 8,9 entre 13,6. ¿Cuánto da? 0,65. Esa es la densidad relativa del cobre respecto al mercurio.
Muy bien. Inciso B. Dice, la densidad relativa del mercurio respecto al cobre. Al revés. Colocamos en el numerador el mercurio 13,6, en el denominador la densidad del cobre 8,9. Operaciones se simplifican las unidades y da 1,5. 1,5. Bueno, yo creo que para el alumno está totalmente explicado las densidades relativas, ¿ya? Creo, pero no sé, no quiero estar equivocado. A ver, Ana Medina, acá está la tabla, ¿ya? Mirando la tabla, por favor, señorita, indíqueme la densidad relativa del oro respecto a la plata. Haga cálculo con su calculadora. Oro respecto a la plata. ¿Cuánto da? ¿Quién me dice cuánto da? ¿Quién me dice? Ajá. Muy bien, joven. Y al revés, densidad relativa de la plata respecto al oro. Muy bien. El alumno ha comprendido muy bien que solamente tiene que dividir la primera sustancia entre la segunda. Así se calculan las densidades relativas, ¿ya? Me agradaría que sus compañeros también hayan captado por qué al profesor le interesa que el alumno capte la enseñanza. Ajá, a ver. Miren, el ejercicio 1 dice calcular la densidad relativa del cobre respecto al mercurio y viceversa, ¿no? Ya. Veamos otra magnitud física, jóvenes. El peso específico. Es muy fácil captar ¿qué es el peso específico? Es la relación del peso de una sustancia respecto a su volumen. Matemáticamente, peso específico, peso sobre volumen. Y matemáticamente la densidad, ¿qué es? Masa sobre volumen. Densidad es masa sobre volumen, peso específico, peso sobre volumen. Jóvenes, ¿recuerdan cómo calcular el peso? El peso se calcula multiplicando la masa por la gravedad. ¿Qué es el peso? Es la masa por la gravedad, ¿sí? Estaba multiplicando m por g, eso es el peso. M por g, masa por la gravedad. Entonces, en esta fórmula de acá, peso específico, peso sobre volumen, en vez de peso escribo n por g, y todo sobre volumen como estaba acá. Yo les pregunto, ¿qué es de esta fórmula? ¿Qué es masa sobre volumen, jóvenes? ¿Qué es masa sobre volumen? Es la densidad. Densidad. Entonces acá estoy multiplicando la densidad por la gravedad. Acá está. Entonces el peso específico había tenido dos fórmulas. La primera, peso sobre el volumen, y la segunda, la densidad por la gravedad de una determinada sustancia. Mira, acá hay un ejercicio sencillo, hermoso para ustedes, ¿ya? Para ustedes. ¿Qué dice? Tenemos un cubo, mire. Este cubo es de aluminio, es sólido, no es hueco. ¿Qué dimensiones tiene? 10 centímetros por lado, ¿sí? 10 de ancho, 10 de fondo, 10 de altura. La pregunta, el inciso A dice, dice, ¿cuál será el peso de un cubo sólido de aluminio? A ver, ¿cómo resolvemos? La densidad es masa sobre volumen. De acá despejo la masa. ¿Para qué despejo la masa? Porque el peso se calcula multiplicando la masa por la gravedad. Es una manera. Entonces, a ver, de la fórmula densidad masa sobre volumen, hemos despejado la masa, que es igual a la densidad por el volumen.
¿Cuánto es la densidad? Me fijo en la tabla. ¿Qué material es? Aluminio. Su densidad es de 2,7 gramos por centímetro cúbico. Multiplico por el volumen. ¿Cómo calculo el volumen de este cubo? Multiplicando lado por lado por lado. ¿Sí? 10 por 10 por 10 es 10 al cubo y en unidades centímetros cúbicos. Miren, simplifico los centímetros cúbicos y ¿qué me da? 2,7 por 10 al cubo en números, eso me da 2.700. Y en unidades solamente quedó gramos. Ajá. ¿Cuánto había sido la masa? 2.700 gramos o 2,7 kilogramos. Pero no le pide la masa el ejercicio, jóvenes. ¿Qué les pide? El peso. Ah, pero el peso se multiplica la masa por la gravedad. ¿Cuánto es la masa? 2,7 kilogramos. ¿Cuánto es la gravedad? 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuánto da? 26,46 newton. Verifiquen, por favor, si está bien. Sí sale, ingeniero. En números, 2,7 por 9,8 da 26,46. ¿Cómo estamos en unidades? ¿Bien? Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Qué es eso? Newton. Ese es el peso. A ver, le vamos a aumentar un poquito acá algo, ¿ya, jóvenes? Le vamos a aumentar algo para ustedes. Ya. Y si nos dicen calcular el peso, ¿cómo es? El peso en el sistema CGS. Ajá. Entonces copio la fórmula. Copio la fórmula. Ahí está. Bien. Igual. La masa, 2,7. ¿Cuánto es en kilogramos? ¿Me pueden dictar, por favor? ¿Cuánto es en gramos? 2,7 kilos. ¿Cuánto es en gramos? 2.700. Muy 2.700. bien. Muy bien, gramos. ¿No ven? Ya. Y la gravedad, ¿quién me dice cuánto es la gravedad en el sistema CGS? 980. ¿Qué unidades? Centímetros. ¿Por qué, joven? ¿Por qué? Por segundo al. Muy bien, joven. Excelente. Segundo al cuadrado. Hagan operaciones, por favor. Hagan operaciones. ¿Cuánto hay? Lístenme, yo no tengo calculadora. Me dictan 2.646. ya. 2.646. Sí. No, no. 2.646.000. Millones, ¿no? Entonces ahí van 1, 2, 3 ceros. Ahí, ya. Eso en números. Y en unidades, ¿qué es gramos centímetros sobre segundo al cuadrado? Física, sí. ¿Quién me dice? Muy bien, joven. Dinas. Ajá. Y esto es exactamente lo mismo que lo de arriba. Ajá. Entonces, en Newton, 26,46. En Dinas, 2.646.000. ¿Cómo se convierte directamente a Dinas? Este 26,46, jóvenes, ustedes multiplican por 10 a la 5. O sea, le aumentan 5 dígitos después de la coma. Miren, 5 dígitos. Recuerden la coma a la derecha. El 4 y el 6 van 2 dígitos, faltan 3 más, le aumentamos 3, 0, ahí está. Bueno, pero esto es sencillo, ¿no? Esto ustedes dominan. Esto es física 100. Una pregunta, vamos a hacer el ejercicio 2. Aún tenemos, ¿cuánto tenemos? Tenemos 8 minutos. ¿Alguna pregunta de lo anterior? Ejercicio 2. Dice, ¿cuánto pesará un litro de mercurio? ¿Qué dato es ese? Un litro, ¿qué dato es? Volumen, ¿no? Volumen, 1 litro.
Eso en centímetros cúbicos es 1000 centímetros cúbicos. No se olviden, jóvenes, la equivalencia, ¿ya? Un litro tiene 1000 centímetros cúbicos. Un metro cúbico tiene 1000 litros. Un metro cúbico tiene 1.000.000 de centímetros cúbicos, ¿ya? Un centímetro cúbico es lo mismo que un mililitro. ¿Qué dato tengo? Volumen, ¿sí? Entonces, con esto, ¿qué puedo encontrar? Puedo encontrar la masa. Y con la masa puedo encontrar el peso, muy bien. Calculo la masa, bien, a partir de esta fórmula, densidad igual masa sobre volumen. ¿Qué despejo? La masa, densidad por el volumen, ¿ya? ¿Cuánto es la densidad del mercurio? 13,6 gramos por centímetro cúbico. ¿Cuánto es el volumen? Es un dato, es 1 litro o 1000 centímetros cúbicos, ¿ya? A ver, simplifico centímetros cúbicos con centímetros cúbicos, ahí también está simplificado. Eso simplificamos con centímetro cúbico, ¿ya? ¿Qué queda? 13,6 por 1000 da 13.600 en números. Unidades solamente quedó gramos. Ajá, 13.600 gramos o 13,6 kilogramos. Ahora sí calculamos el peso. ¿Cómo? Multiplicando la masa por la gravedad. 13,6 kilogramos por la gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuánto me dio? 133,28 newton. Verifiquen a ver si está bien, jóvenes, por favor. Sí, está bien, ingeniero. Ya, Está muy bien. bien. Y si me dicen, calculen el sistema CGS, entonces coloco la masa en kilogramos, son 13.600, pero en gramos, 13.600 gramos, y la gravedad 980 centímetros por segundo al cuadrado. Hago operaciones, me da esta cantidad. 13.328.000, ¿qué cosa? Dinas. Dinas. ¿Cómo podría calcular de otra manera? Acá, a este dato de Newton, 133,28, debería recorrer la coma 5 lugares a la derecha, ¿sí? Entonces, 5 lugares a la derecha y me da lo que está acá abajo. Exactamente lo mismo. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, jóvenes? Todo Pregunta. claro. Bruno Calani, ¿alguna pregunta? Todo está bien, hijo, está bien. Ajá, ¿será? A ver, Eliana Victoria Claure, ¿qué pregunta tiene, señorita? No está Eliana, la vamos a borrar de la lista entonces. Jóvenes, si no hay más preguntas, vamos a quedar acá. Ya dejé la práctica de gravitación, ¿sí? La siguiente clase, el miércoles, vamos a fijar la fecha del primer examen, ¿ya? Más o menos yo creo que el primer examen van a ser de acá a 2 semanas. Vayan preparándose y vayan preparando su trabajo práctico y trabajo de investigación, ¿ya? De acá a 2 semanas vamos a tomar el examen. ¿Qué fecha es? Pero, a ver, ¿qué fecha hoy? A ver, fíjense, jóvenes, de acá a 2 semanas, ¿qué fecha cae? De acá a 2 lunes. 9 de mayo, ingeniero. 9 de mayo, Jimena, ya, 9 de mayo. Bueno, 9 de mayo será el examen, es presencial, así dicen las normas, presencial, y va a ser allá en el 225. Voy a pedir el aula primero para que me indique exactamente en qué aula se va a dar el examen. Vayan preparándose y el examen será hasta donde hayamos avanzado. Y también vayan haciendo la práctica, ¿no? Ya les he dado 3 prácticas hoy. Les he dado práctica de movimiento armónico simple, les he dado práctica de ondas mecánicas y les he dado práctica de gravitación. Ajá. Si no hay más preguntas, acá quedamos. Buenos días. Hasta luego.
Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.